Hola, bienvenidos a Revisión de Libros Cristianos. Hoy te traigo aquí Guía para el Estudio en Grupo del pastor David Yonggi Cho. Yo soy Alejandro, hoy vamos a estar revisando este libro. Mira, voy a leer aquí la contraportada. Lo que dice del pastor Cho. Es el pastor de la iglesia del Evangelio Completo de Yeouido en Seúl, Corea, la iglesia más grande del mundo. Él ya falleció, pero en efecto él tenía más de 1 millón de congregantes en su iglesia. Y tenía estudios en grupo, estudios en casa, y usaban una serie de libros que él escribió. Este es el primer tomo y es el que te vengo a presentar. Ahora, el pastor Cho, eh, pues no está libre de controversias. De hecho, eh, fue acusado, se le dio condena de cárcel, pero creo que no la cumplió por alguna razón. Y por un fraude que hizo utilizando dinero de su iglesia para favorecer a su hijo. También se le acusó de ser pastor que predicaba el Evangelio de la Prosperidad, porque él decía que Dios quería que nosotros prosperáramos, ¿no? Entonces por eso se le acusaba de ser del Evangelio de la Prosperidad. Sin embargo, él también decía que Dios tenía un propósito y estaba dentro de sus planes que pasáramos por sufrimiento. Lo que a mi parecer eso lo quita ya de esta tendencia del Evangelio de la Prosperidad. Sin embargo, nada de eso se ve reflejado en este libro. Dice aquí, este libro es el manual para más de 50,000 grupos celulares de la Iglesia del Evangelio Completo de Yeouido en Seúl, Corea. Los 7 tomos de esta serie ofrecen un estudio sistemático de toda la Biblia en un periodo de 7 años. Yo solo encontré un tomo, nunca vi los demás tomos. Lo que trae son 52 estudios para en grupos pequeños, grupos celulares, estudios en casa o tu propio discipulado, lo puedes usar así. Entonces está planeado como para tener un tema por semana durante todo un año. Son 52. Mira, te voy a leer primero el índice para que veas los temas que toca. Yo utilicé este libro cuando recién empezaba en el cristianismo y me asignaron un grupo de estudio en casa. Y no empecé directamente con este, pero fue de los primeros que utilicé. Yo tenía la libertad de escoger el tema que fuera a dar y me topé con este libro y me gustó bastante, me fue muy bien. Hay varias unidades, te voy a leer la unidad y luego los capítulos. Primero, unidad. Dios nos creó y va a hablar pues de la creación. El capítulo 1 o el estudio 1, el propósito de la creación. Capítulo 2, el orden de la creación, y así me sigo, la creación del hombre, el huerto del Edén, la tentación y la caída, el juicio, la promesa de salvación. Luego en la segunda unidad nos apartamos de Dios. Vamos a ver aquí el pecado original y la maldad resultante. En otro estudio, Caín, el primer homicida. Los 3 hijos de Noé, los edificadores de la torre de Babel, Sodoma y Gomorra, las serpientes venenosas, el desobediente rey Saúl, los pecados que entristecen a Dios, las consecuencias de la caída del hombre. Luego en la tercera unidad, que se titula Dios prometió redención, se ve el Dios de amor y de justicia, el pacto de salvación de Dios con Adán y Eva, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con los patriarcas, el Cordero Pascual y el pacto de la redención, el pacto a través de los sacrificios, pacto a través de los profetas. Cuarta unidad, bueno, es un montón, ¿no? Te voy a dar nada más el título de las unidades. Cuarta unidad, Dios se hizo hombre. Quinta unidad, el ministerio de Jesucristo, primera parte. Y la sexta y última unidad, el ministerio de Jesucristo, segunda parte. Un montón de temas que hay ahí. Este libro incluye instrucciones sobre cómo se debe llevar el estudio en casa o el estudio celular utilizando este libro. Aquí ellos manejan un tiempo para oración silenciosa, en voz alta, tiempo para alabanza,
Luego tiene pues la parte del estudio bíblico, una parte donde recogían ofrendas, tiempo de compañerismo y en la conclusión tenían un himno, el Padre Nuestro, y se estimaba que el tiempo total de todo esto eran 60 minutos. Tú lo puedes hacer como tú quieras, ¿no? Viene después puntos clave para un grupo de estudio bíblico con éxito, cómo utilizar este libro, y te voy a presentar cómo viene estructurado. Primera unidad, Dios nos creó, trae una introducción y luego viene la lección número 1. Dice así: el propósito de la creación. Viene primero el pasaje bíblico central, en este caso 1 Corintios 10, 31 al 33. Luego viene un versículo a memorizar, que en ese momento lo tienen que memorizar en el estudio. Isaías 43, 7 es en este caso. Todavía me acuerdo cuando memorizamos este pasaje. Luego textos relacionados, aquí pone Salmos 19, 1 al 6, Isaías 45, 18. Luego te da los objetivos, está bien estructurado. Te da los objetivos, tenemos el A y el B. Que descubramos el propósito de Dios al crear todas las cosas y al hombre y el significado de nuestra existencia. B, que una vez que hayamos reconocido que todas las cosas fueron creadas por Dios, proclamemos esta verdad a todo el mundo. Y viene una sección de preguntas introductorias. Son 3 preguntas y te dice en qué porción de la Biblia, que son el pasaje bíblico y los textos relacionados, en qué porción de la Biblia se encuentra la respuesta. Luego comienza el mensaje para hoy. Tiene subtítulos: el propósito de Dios al crear todas las cosas, el propósito de Dios al crear al hombre, cuál es el propósito y significado de la creación del hombre. Entonces te va llevando de la mano, va dando su enseñanza, va integrando nuevos versículos, ¿no? Sí, se usa bastante la Biblia. Y llegas a la parte de preguntas finales, que para este tema es: ¿para quién creó Dios todas las cosas? La otra pregunta: ¿por quién fueron creadas todas las cosas? Y te da dónde puedes encontrar la respuesta. ¿Qué ven los hombres en los creyentes y qué los lleva a alabar a nuestro Padre Celestial? Más bien, ¿qué los lleva a alabar a nuestro Padre Celestial? Y luego al final te da una aplicación práctica. Aquí hay 2. Número 1, examinemos nuestra vida presente y consideremos si estamos o no viviendo de manera que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Y la 2, meditemos en la manera como Jesucristo manifestó el hecho de que Dios creó al hombre para compartir su amor con él. Y pues así son 52 lecciones con esta estructura. Te comentaba que yo lo empecé a usar temprano dentro de lo que fue mi liderazgo en la iglesia y me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó bastante. Yo iba aprendiendo junto con el grupo. Y ¿cómo lo llevaba yo? Pues hacía que todos participaran, fueran leyendo una porción, distintas personas, se hacían las preguntas y los retaba a cuestionar lo que presentaba el libro, ¿no? ¿Es realmente la Biblia la que nos está enseñando esto? ¿O simplemente es una interpretación del autor? Entonces así llevábamos el estudio, muy, muy edificante. Definitivamente lo recomiendo mucho. Tienes un estudio en casa, no sabes qué temas dar, este es uno que puedes estar llevando, ¿no? Aquí tienes 52 lecciones. O quizás es un padre de familia y quieres empezar a estudiar con tu familia la palabra de Dios. Este es un buen recurso que realmente te recomiendo. No le encuentro doctrinalmente nada erróneo. Es muy universal, muy estándar para cualquier postura teológica. Y pues sí, bastante recomendable. Te voy a contar algo que me pasó con este libro. En mi grupo de estudio en casa que llevaba con este libro, iba un adolescente. Era un grupo, simplemente eran solteros, pero de todas las edades, ¿no? Entonces tenía desde adolescentes hasta adultos mayores. Y iba un adolescente y después de un tiempo de estar yendo ahí a este grupo, me dice: ¿sabes qué? Mis papás quieren conocerte y te están invitando a comer.
Dije, muy bien, pues entiendo, ¿no? Que sus papás quieran conocer quién es la persona que le está enseñando cosas a su hijo. Me invitaron a comer. Los papás son personas muy cultas, ¿no? Muy, muy cultas. Tiene una casa muy bonita, con mucho arte. Me encantó eso. Tenían muchos cuadros muy bonitos. La mamá era originaria de Yugoslavia, la hoy extinta Yugoslavia, una señora muy culta. El papá, un hombre también muy culto. Él tenía una revista, me parece que era de, estoy casi seguro que era una revista de política. Era el editor, era el dueño de esta revista, un hombre muy, con muchos conocimientos. Y ya tuvimos la comida, todo tranquilo, hablamos muy bien. Después, no pasó mucho tiempo cuando la mamá de este chico se presentó en el grupo de estudio en casa, ¿no? Y se quedó a tomar pues la lección que estábamos dando. Después su hijo me dijo, ¿sabes qué? No me siento muy a gusto con mi mamá viniendo aquí al grupo. Y hablé con su mamá, le dije, pues no le estoy corriendo, señora, pero la verdad es que su hijo no se siente a gusto, no va a expresarse igual, ¿no? Si usted está en el grupo, ¿no? Le puedo recomendar otro grupo para que no tengamos este conflicto. Y ella me dijo, ok, pero necesito hablar contigo. Nos vimos, hablamos y ahí me dijo lo siguiente. ¿Sabes qué? Mi hijo ha cambiado mucho. Mucho. Es otro totalmente. Para bien. No es el mismo adolescente que yo tenía hace tiempo. Y por eso quise conocerte y quise ver cuál es el tema, cómo era que llevaban el grupo en casa, porque ha cambiado radicalmente para bien, ¿no? Y ella pensaba que pues en la reunión yo decía, pórtense bien en su casa, obedezcan a sus papás y todo. Pero simplemente yo solo daba el tema que tocaba de acuerdo a este libro. Básicamente estamos estudiando la Biblia, conociendo más a Dios. Pero había producido este cambio en este chico. Ahora, recuerda que te dije que eran personas muy cultas. Esto tiene que ver con lo siguiente que ella me dijo. Me dice, yo prefiero que mi hijo deje los estudios antes de que deje de asistir a tu grupo de estudio bíblico. Así, de ese calibre fue el impacto que tuvo estudiar la Biblia para este adolescente. Y no te digo que es solamente con este libro que se consigue eso, ¿no? Yo creo que es la obra del Espíritu Santo a través del estudio de su palabra, de un estudio verdadero de su palabra. Así que tuve esa gran experiencia, ¿no? De escuchar esto que estaba diciendo esta señora, de cómo había impactado este estudio en la vida de su hijo. Así que sí, te lo recomiendo. No sé qué tan fácil sea de conseguir, pero sí lo he visto en Amazon. Guía, te digo, solo he visto el tomo 1. No sé si en español se editaron todos los demás tomos, pero aquí está. Te lo dejo. También te dejo en la descripción del video un enlace de lo que encontré sobre la vida del pastor Cho, de la página de Byte Project, ahí para que puedas ver más de este autor. Pero sí, muy recomendado este libro para estudio en casa, estudio de la Biblia, crecer más en el Señor. Nos vemos hasta la próxima. Ya sabes, puedes apoyar lo que estoy haciendo aquí. Suscríbete si no lo has hecho y comparte este video con alguien a quien le pueda servir. Hasta luego. Bye.